Bienvenidos un dúa mu de ese a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa absolutamente maravilloso. Yo estoy emocionadísima porque hoy tenemos un chismecito jugosísimo, de esos que nos encantan. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de dos de nuestras estrellas turcas favoritas, Can Yaman y Demet Özdemir. Su copyright que es tu N igual de intrigados que yo. Copyright tienen que ver Can Yaman y Demet Özdemir en el mismo vídeo. Pues prepúrense porque la cosa se pone interesante. En primer lugar, vamos a celebrar el regreso triunfal de nuestro queridísimo Can Yaman a su tierra natal, Turquía. Después copyright ese de un tiempo viviendo y trabajando en Italia, parece que el actor ha decidido volver a sus raíces. Y no solo eso, sino que además de ese viene con proyectos bajo el brazo que prometen dejarnos sin aliento. Ya quiero ver qué copyright nos tiene preparado. Vamos a analizar un poquito las razones de este regreso, qué copyright implica para su carrera y por supuesto du superíndice 3 de se va a instalar. ¿Será en Estambul? ¿En otra ciudad? Tu copyright nanse atentos porque tengo algunos datitos muy interesantes. Y les adelanto, la cosa no es tan sencilla como parece. Hay varias posibilidades sobre la mesa y algunas fuentes cercanas al actor apuntan a decisiones que nos sorprenderán. Ya verán. Y por otro lado, tenemos a nuestra reina, Demet Özdemir, que es de ese imparable que nunca. Y no solo en su carrera profesional, que ya sabemos que es a tope, sino que además de ese es haciendo cambios importantes en su vida personal. Rense para ver una renovación superíndice 3N impresionante. Vamos a hablar de la remodelación superíndice 3N de su casa. Renovando su hogar y por lo que hemos visto en redes sociales, quedando de ensueu más menos o. Vamos a analizar el estilo que eligiendo, los colores, los materiales. Todo. Porque ya sabemos que Demet tiene un gusto exquisito y estoy segura de que nos va a inspirar a todos a renovar nuestros propios espacios. Y ojo, no solo es un cambio estético, parece que esta renovación es mucho más profunda y personal de lo que imaginamos. Hay rumores de que está creando un refugio, un lugar para encontrarse a sí misma y recargar energías para sus futuros proyectos. Atentas a los detalles. Pero antes de que sigamos con todo este chismecito delicioso, du copyright me recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto du copyright genme un like si les gusta este tipo de contenido, porque a su sabru copyright que quieren ese chismes de nuestras estrellas turcas favoritas. Ahora vamos al grano. Y no se me desesperen, que tengo muchas fotos y vídeos que les van a encantar. Esto va a ser un festín para los ojos y para el corazón. Empecemos con Can Yaman. Como les decía, el actor ha regresado a Turquía después copyright ese de pasar una temporada en Italia donde, si recuerdan, estuvo protagonizando la serie Viola come il mare. Y si bien le fue muy bien en Italia, parece que Can sentía la necesidad de volver a casa. ¿Por qué copyright? Bueno, hay varios factores que pueden haber influido en esta decisión superíndice 3N. En primer lugar, el arraigo a su cultura y a su familia. Ya sabemos que Can es un hombre muy familiar y que echa mucho de menos a sus seres queridos cuando estuvo lejos. Es que no hay nada como la comida de mamá y el cariño de la familia, ¿verdad, chicas? Además, profesionalmente hablando, Turquía sigue siendo un mercado muy importante para Ucondiéresis Copyright L. AQ es donde realmente se dio a conocer y donde tiene una legión superíndice 3N de fans incondicionales. Y vaya que son incondicionales. He visto algunos clubs de fans que son capaces de mover cielo y tierra por él. Son increíbles. Pero, mis amores, no nos quedemos solo con lo obvio. Hay fuentes que me han contado que Can también está buscando proyectos más desafiantes y con mayor libertad creativa. En Italia, si bien tuvo éxito, se sintió un poco encasillado y con menos control sobre su carrera. Y él es un hombre de acción, necesita sentirse libre para volar. Y hablando de volar, también se rumora que está cansado de la constante presión mediática en Italia y que busca un poco más de privacidad en su vida personal. Pobre, la fama tiene su precio. Y hablando de proyectos, parece que Can tiene varias propuestas sobre la mesa. Se rumorea que estuvo considerando protagonizar una nueva serie de televisión superíndice 3N, aunque todavía no hay nada confirmado. Y esto es lo que nos tiene a todas en vilo.
¿Será una comedia romántica como las que lo lanzaron a la fama? ¿O se arriesgará con un drama más intenso? La incertidumbre nos mata. También se ha hablado de la posibilidad de que participe en alguna película, pero hasta ahora todo son especulaciones. Pero yo estoy rezando para que sea una película de acción. Verlo en plan héroe sería espectacular. Lo que sabemos es que Khan está muy contento de estar de vuelta y que está deseando empezar a trabajar en nuevos proyectos que le permitan conectar con su público. Y chicas, también copyright debo decir que se le ve radiante. La vida en Italia seguro que le siento superíndice 3 bien, pero creo que el aire de Turcúa le da un brillo especial. ¿Y qué brillo? Parece que el sol lo siguiera a donde vaya. Ahora, hablemos de su residencia. ¿Du superíndice 3 de se va a instalar Khan en Turcúa? Pues bien, aunque no hay confirmación superíndice 3N oficial, todo apunta a que se quedará en Estambul. Es la ciudad donde nació superíndice 3, donde tiene a su familia y amigos, y donde se encuentran la mayoría de las productoras de televisión superíndice 3N y cine. Es lo más lógico, ¿verdad? Además, Estambul es una ciudad vibrante y llena de vida, perfecta para un hombre como Khan, que siempre estuvo buscando nuevas experiencias. Imagunense encontrárselo caminando por las calles de Belloblu o tomando un tu copyright en un cafú copyright en Ortakui, seru a un sueu más menos o. Yo ya me estoy imaginando la escena. ¡Ay, qué emoción! Pero ojo. No todo está dicho. Hay rumores que apuntan a que Khan podría estar buscando una casa más alejada del bullicio de Estambul, en algún lugar tranquilo a las afueras de la ciudad, cerca de la naturaleza. Un refugio para desconectar del trabajo y recargar energías. Sería una opción muy inteligente. Y también se dice que está considerando invertir en algún negocio en la costa turca, quizás un hotel boutique o un restaurante. Sería el anfitrión perfecto. Así que, mis amores, manténganse atentas porque la decisión final de Khan podría sorprendernos a todas. Esto está más interesante que una novela turca. Ahora pasemos a nuestra querida Demet Özdemir. Ay, Demet, siempre tan elegante y con tanto estilo. Como les deco a la actriz estuvo renovando su casa y por lo que hemos visto en sus redes sociales de estuvo quedando espectacular. Parece que Demet ha decidido darle un aire nuevo a su hogar, transformándolo en un espacio muy moderno, funcional y sobre todo, que refleje su personalidad. ¿Y qué personalidad? Demet es una mujer fuerte e independiente y con un gusto impecable. No me extraña que su casa sea un reflejo de todo eso. ¿Qué copyright podemos esperar de esta renovación superíndice 3N? Pues bien, por lo que hemos visto, Demet se ha decantado por un estilo minimalista y elegante con colores neutros y materiales naturales. Predominan los tonos blancos, grises y beige, que crean una atmósfera superíndice 3 esfera relajante y luminosa. Es como un oasis de paz en medio del caos de la ciudad. También ha incorporado elementos de madera y piedra, que le dan un toque cálido y acogedor. Los muebles son de luneas sencillas y funcionales, pero sin renunciar al diseño más menos o a la calidad. Es que Demet no se conforma con cualquier cosa. Se nota que Demet ha puesto mucho cuidado en elegir cada detalle, buscando crear un espacio que sea a la vez copyrightico y confortable. Y vaya que lo está logrando. Cada rincón de su casa grita elegancia. Pero, mis queridas, esto no es solo una renovación estética. Según fuentes cercanas a la actriz, Demet está buscando crear un espacio que le permita conectar consigo misma y recargar energías. Después de un año tan intenso de trabajo, se merece un lugar para relajarse y desconectar. Y también se dice que esta renovación es una forma de dejar atrás el pasado y comenzar una nueva etapa en su vida. Una forma de reinventarse y seguir brillando con más fuerza que nunca. Uno de los cambios notables es la renovación superíndice 3N de su cocina. Demet ha optado por una cocina moderna y funcional, con electrodomo copyright esticos de última generación superíndice 3N y una isla central que se convierte en el punto focal de la estancia. La cocina estuvo abierta al salu superíndice 3N, creando un espacio diáfano y luminoso perfecto para recibir a amigos y familiares. Es el lugar perfecto para preparar deliciosas cenas y disfrutar de la compañía de sus seres queridos. También hemos visto algunas pinceladas de color en la decoración superíndice 3N, como cojines, cuadros y plantas, que le dan un toque de vida y alegría al ambiente.
Es que Demet sabe cómo darle un toque personal a cada espacio. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de su jardín. Demet tiene un jardín precioso, lleno de flores y plantas, donde le encanta pasar tiempo relajándose y disfrutando de la naturaleza. Es su pequeño paraíso personal. Parece que también Copyright N ha estado trabajando en la renovación superíndice 3N de su jardín, creando un espacio aún más acogedor y agradable. Ha incorporado nuevos muebles de exterior como sillones y mesas, y ha plantado nuevas flores y plantas que le dan un toque de color y frescura al ambiente. Me imagino a Demet sentada en su jardín, disfrutando de un buen libro y del canto de los pájaros. ¡Qué paz! En resumen, la renovación superíndice 3N de la casa de Demet Özdemir es un reflejo de su personalidad, elegante, sofisticada y con un gusto exquisito. Ha creado un espacio que es a la vez copyright tico y confortable, perfecto para relajarse, recibir a amigos y familiares y disfrutar de la vida. Y si me preguntan a mí, creo que nos da una inspiración superíndice 3N enorme para darle una vuelta a nuestros propios hogares. ¿No les parece? A mí ya me dieron ganas de pintar todo de blanco y comprar plantas por todas partes. Así que, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismecitos de nuestras estrellas turcas favoritas. Hemos celebrado el regreso de Can Yaman a Turquía y hemos admirado la renovación superíndice 3N de la casa de Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado tanto como yo compartiendo estas noticias con ustedes. Y recuerden, esto es solo el principio. Seguiremos de cerca los pasos de Can y Demet y les traeremos todas las novedades en cuanto las tengamos. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Si es así, no olviden darle un like y dejarme un comentario con tu Dome Q Copyright les ha parecido. ¿Q Copyright les parece el regreso de Can a Turquía? ¿Les gusta la renovación superíndice 3N de la casa de Demet? ¿Qué estilo les gusta más? Quiero saber sus opiniones. Sus comentarios son mi gasolina. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. A su podrug estar al día de todas las novedades y chismecitos del mundo del espectáculo turco. Aquí no se nos escapa nada. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden denle like, compartan este vídeo con sus amigos y suscríbanse, que es gratis y me ayudan un montón superíndice 3N. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del chisme y de las estrellas turcas. Besitos.